series that we were doing of the end times have just finished. Estaba tratando de seguir predicando sobre el mismo tema, pero Dios me guió a otro texto. We were trying to go for the same route as that series, but God led me to a different path. Es el texto que quiero compartir hoy en esta tarde, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 5 al 12. So the passage that I'm going to be going over today is in Mateo chapter... Mateo capítulo 16, versículo del 5 al 12. Les invito a buscar en sus Biblias. Chapter 16, verse 5 through 10, through 12. Me dicen a mí cuando ya vengan en sus Biblias el texto. Say amen whenever you find them. Mateo capítulo 16, versículo del 5 al 12. También lo pueden ver en la pantalla. Matthew chapter 16, verse 5 through 12. Dice la palabra del Señor. The Word of God says, Voy a leer en la nueva traducción viviente. I'm going to be reading it out of the New International Version. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, tienen tan poca fe. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y la canasta con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. Be careful, Jesus said to them. Be on your guard and against the yeast of the Pharisees and Sadducees. They discussed this among themselves and said, it is because we didn't bring any bread with us. Aware of the discussion, Jesus asked, you of little faith, why are you talking amongst yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000, or how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000, and how many basketfuls you gathered? How is it you don't understand that I was not talking to you about bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees? Then they understood that he was not telling them to be guard against the yeast they used in bread, but against the teachings of the Pharisees and Sadducees. The title of the series is going to be Beware of the Yeast. La fe cristiana exige que nosotros tengamos una mente, por supuesto Dios nos ha dado una mente renovada por Él, a fin de identificar y aceptar lo que es verdadero y rechazar lo que es falso. So the Christian faith demands that Christians use their minds given by God, their minds renewed by God, in order to identify and accept what is true and reject what is false. Hay una condición espiritual que está ahogando en la miseria al cristianismo actual y es la distracción. So there is a spiritual condition that is drowning Christianity right now in misery currently, and that is distraction. Por ejemplo, el tiempo que dedicamos a las redes sociales nos está llevando a vivir vidas distraídas y desenfocadas. One of these examples is the time we spend on social media that leads us to lives that are distracted and unfocused. Por ejemplo, 1 de cada 3 personas mira el teléfono más de 100 veces al día. So 1 of 3 people look at their phones more than 100 times a day. Yo no he contado cuántas veces miro el teléfono, pero yo creo que supero ampliamente las 100 veces que yo veo el teléfono en el día. I don't know about you, but I haven't been counting how many times I've been looking at my phone, and it's possibly more than 100. 1 de cada 2 personas pasa más de 2 horas al día conectada por ocio. 1 in 2 people spend more than 2 hours connected for leisure.
Estaba viendo algo cómico en las redes. Era un señor que dice a las 10 de la noche: estoy preparado ya para dormir. So I saw this funny video online where this man is laying down, he's going to go to sleep, he's okay, I'm ready to go to sleep. La siguiente escena es el señor a las 3 de la mañana mirando internet. And the next scene is the same man on his phone scrolling until 3 a.m. Es decir, nosotros a veces pensamos que dominamos la tecnología, pero sucede todo lo contrario. So we, instead of trying to limit ourselves in technology, we end up absorbing more. Y esto nos hace vivir casi todo el tiempo de una manera distraída. And this almost leads us to live our lives distracted. Estamos distraídos de lo que está sucediendo con esta persona, si se divorció, si lo dejaron, si se compró esto, si se vistió de esta manera. Constantemente estamos viviendo la vida de los demás a través de una pequeña pantalla. We're always trying to see who got divorced with who has the new pairs of clothing, what's going on, like latest gossip, and we keep getting distracted. El 95% de los españoles están como mínimo en un grupo de WhatsApp y un tercio tiene de 5 a 10 grupos. So there's a statistic here that 95% of Spaniards, or at least, has a WhatsApp group, and a third of them are connected to maybe 5 or 10. Imagínense estar recibiendo constantemente una notificación de un grupo o de varios grupos de WhatsApp, aparte de la notificación que te entra en las diferentes redes o diferentes plataformas. Imagine getting overloaded with notifications on WhatsApp, and then on top of that have other notifications from other social media platforms. No sé si ustedes saben, pero las redes funcionan con algoritmos que registren aquello que hemos puesto en su buscador y lo que hemos visitado. So for those of you who don't know, social networks work with algorithms that record what we have put in the search engine and then shows us what we visited. Entonces, por ejemplo, si usted pone la palabra gato, pues todo lo que usted va a ver después de esa búsqueda que usted hizo va a ser sobre gatos. So if you go on Google and look up cat, if you go on any other social media site, you're going to be seeing cat-related content. Y por supuesto, la intención del que ha creado todo esto es que constantemente usted está recibiendo la información personalizada a la que usted le agrada, para que usted no deje de ver el teléfono. So, of course, the purpose of this is so that you get content that you would like and are always using your phone. Y de esta manera usted va a estar horas y horas viendo esa información que a usted le gusta, pero todo esto está provocando adicción, porque de alguna manera todo el tema con la tecnología es como una droga que usted se siente bien cuando la está consumiendo. So because of this, because you're getting things that you want to see, it leads to getting an addiction, and you don't want to get apart from it, and this is really bad. Las diferentes distracciones nos llevan a pensar superficialmente y como consecuencia vivimos vidas superficiales. Because of these different distractions, this leads us to think superficially, and in turn leads us to live lives superficially. Jesús le hace una advertencia a sus discípulos. Jesus warns his disciples. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees. Pero cuando estaba buscando en varias versiones este mismo versículo, when I was looking up different versions of the same verse, cuando Jesús dice ten cuidado, otras versiones dicen atención, mirad, estén atentos. whenever Jesus is saying beware here, it's saying attention, behold, be attentive. Es la palabra orado, que en griego significa prestar atención, percibir y servir. The word that is used here is horao in the Greek, which means pay attention, perceive. Es decir, Jesús le está diciendo a los discípulos que ustedes tienen que tener discernimiento. What Jesus is saying here to the disciples is to be attentive and be able to discern. Y aquí llego a la primera enseñanza que aprendo en este texto que acabamos de leer. And this is the first lesson that we get from these verses. No hay nada más peligroso que un cristiano distraído. There's nothing more dangerous than a distracted Christian. Un cristiano distraído le cuesta entender las cosas espirituales. A distracted Christian has a hard time understanding spiritual things. Me ha pasado a mí y también le ha pasado a otras personas que yo conozco.
This happened to me and other people that I know. Usted está tratando de que esa persona entienda lo que está ocurriendo en su vida, pero esa persona no entiende nada de lo que está sucediendo en cuanto al espiritual. So even if you were to try to explain something that's going on in someone's life that is spiritual, they won't be able to understand. Las distracciones apagan el discernimiento espiritual. Distractions turn off spiritual discernment. Jesús le dice a sus discípulos, Jesus says to his disciples, ¿por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? why do you discuss amongst yourself about having no bread? Todavía no entienden. Do you still not understand? Recuerdo una ocasión donde estábamos haciendo misiones en el Cauca, un lugar en las montañas en Colombia. So there was one time where we were on a missionary trip to Cauca in the mountains. Andábamos con otros misioneros mucho más jóvenes que nosotros. We were with missionaries much younger than we were. Estábamos caminando por un camino lleno de fango, estrecho. We were walking through a path very muddy, very narrow. A un lado quedaba el río, pero al otro lado quedaban las montañas llenas literalmente de matas de cocaína. On one side is a river, the other side is a mountainside covered with trees of cocaine. De cada rato cuando íbamos caminando escuchábamos tiros. And as we were walking, we would hear gunshots. Pero los jóvenes que venían detrás de nosotros venían tan entretenidos y distraídos que ellos no se daban cuenta del lugar por el que estábamos pasando. Because the young missionaries that were behind us, they were so distracted, they were unaware of where we were at. Así que tuvimos que regresar a donde estaban ellos para decir que tenían que apurarse porque corríamos peligro, porque podía suceder cualquier desgracia si ellos no prestaban atención de que estábamos en una zona peligrosa. We had to turn around and get these young missionaries to say, hey, wake up, we're in a very dangerous location, we need to move. De esta manera, muchos de nosotros andamos constantemente por zonas peligrosas y no nos damos cuenta. Sometimes we are going through a very dangerous location we don't even know. La razón, estamos entretenidos, distraídos con cosas que no son importantes. Sometimes we're distracted with things that aren't really important. Y no hay nada, como decía, más peligroso que ver a un cristiano que no se da cuenta acerca de su condición espiritual. And there's, like we said, there's nothing more dangerous than a distracted Christian that doesn't know his condition. Y Dios está llamando nuestra atención en esta tarde. And God is asking us to see what our condition is. Necesitas enfocarte. You need to focus. Necesitas ser productivo con lo que Dios te ha dado. You need to be productive with what God has given you. Necesitas estar centrado en el Señor para poder recibir no solamente las bendiciones de Él, sino también para conocer y tener discernimiento de lo que estás viviendo ahora. You need to be able to be focused so you can see God's blessing in front of you and go towards it. Hay muchas cosas que están tratando de desenfocarte, de apartarte del plan del Señor. There are many things in this world that to distract and keep us away from what God has planned for us. Necesitamos vivir de rodillas. We need to go on our knees. Necesitamos pedir al Señor que nos dé discernimiento espiritual. We need to ask God to give us spiritual discernment. No puede ser que tú y yo andemos por este mundo como si nada estuviera pasando, We can't just live our lives as if nothing's going on in the como world, si nada estuviera sucediendo, as if nothing were happening. cuando hay una realidad que muchas veces se esconde detrás de lo que estamos viendo y no nos damos cuenta. Sometimes we hide behind that fact that things are going on in the world. Así que un cristiano distraído, un cristiano que está concentrado y enfocado en lo que no es un peligro. Things that a Christian should not be focused on is very No dangerous. solamente es un peligro para esa misma persona, sino también para aquellos que le rodean. Not only is it a danger to that person, but the people around them. La segunda enseñanza que puedo ver en este texto es que un cristiano distraído siempre busca la solución a sus problemas en el mundo natural. The other lesson that we can take away from this is that distractions make us seek solutions to problems in the natural world. Hay cosas que están pasando en tu vida que piensas que son normales, sin embargo, están relacionadas con el ataque del enemigo. There are things that are happening in your life that you think are normal, however, they are related to the attack of the enemy. Es decir, vives en este mundo, pero como no hay discernimiento, como no estamos metidos con el Señor, So you're living
you're living in this life, and since you're not discerning and you're not living for God, nos suceden cosas que vemos de una manera normal, natural, pero que no son. we see things that you think, oh, there's normal, it happens to everyone, but it's not. El Señor me recordó este texto que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. And it reminded me of a verse in Luke 4, Luke 4, verse 38 and 39. Me llama la atención que no solamente Lucas, sino que hay otros dos evangelistas que narran esta misma historia. Not only does Luke narrate the story, but two other Gospels as well. Y sabemos que Lucas era un médico. And we know that Luke was a doctor. Así que Lucas, siendo médico y hablando, este texto habla acerca de alguien que estaba enfermo, conoce y hace un paréntesis, hace como una acotación que llama poderosamente la atención. And because Luke was a doctor, he was able to discern where this, he was able to narrow down what exactly was going on. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. So Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever. And they asked Jesus to help her. So he bent over and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. Es decir, la fiebre que tenía la suegra de Pedro no era algo normal ni natural. So the fever that Simon's mother-in-law was not something natural, but something supernatural. Había algo detrás de esa fiebre. There was something behind that fever. Y Lucas menciona que Jesús, cuando se paró delante de la suegra de Pedro, reprendió la fiebre. And Luke states that when Jesus went to Simon's mother-in-law, he rebuked the fever. Y la fiebre se fue. And the fever left. Inmediatamente esta mujer se levantó al instante y comenzó a servir al Señor. And at once the woman got up and started serving. Es decir, hay muchas cosas que suceden a tu alrededor que si no tienes discernimiento espiritual no te vas a dar cuenta que vienen de parte del enemigo. So there are things that are happening to you constantly that if you don't have spiritual discernment, you won't recognize that it's the enemy's attack. Como lo ves de una manera natural, simplemente tú vas a decir, ok, esto es normal que esté pasando. So because you don't have the discernment, you say, okay, everything's fine, this is normal. Pero cuando tú te levantas a buscar al Señor, cuando te levantas a hacer su voluntad, So whenever you get up and do God's will, de la misma manera, Dios va a permitir que el enemigo se levante contra ti para tratar de sacarte del propósito de Dios. in that same way, the enemy will try to distract you, to stop you from doing God's Si estás will. buscando al Señor, tienes que pedirle discernimiento para entender cuando algo es normal y natural, pero también cuando algo viene de parte del enemigo. You need to be able to ask God, help me have spiritual discernment, but also help me identify the enemy's attack. Porque si hay algo que viene de parte del enemigo y está yendo en contra tuya y en contra de tu familia, tú necesitas levantarte en el nombre de Jesús y reprender eso que viene de parte del enemigo. You need to be able to discern what all the spiritual negativity is going on and be able to rebuke that in the name of Jesus. Vuelvo hacia atrás. Go back. Es muy triste ver un cristiano que no tiene discernimiento espiritual y que no está consciente del ataque del diablo. It's very sad that a Christian doesn't have spiritual discernment and is not able to detect the enemy's attack. Yo le estoy diciendo que todo lo que sucede, el autor es el diablo. Yo no estoy diciendo eso. I'm not saying that Satan is the one directing all of this. Yo estoy diciendo que hay cosas que suceden en tu vida que aparentan ser normales, pero no las son. There are just some things that happen that you might think are normal, but aren't. Y Dios te ha puesto como un guerrero en tu hogar para levantarte en tu hogar y decirle que no a esas intenciones malas del diablo. And you are sent so you can be able to push away that enemy's attack in the Lord's name. Lo otro que me llama la atención The other thing that comes to mind es que cuando el Señor le habla a los discípulos, is that whenever Jesus is talking to his disciples, comenzaron ellos a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. they discussed among themselves and said, is it because we didn't bring any bread? Lo otro que sucede cuando no entendemos y no tenemos discernimiento espiritual, The other thing that happens whenever we don't have spiritual discernment, lo que viene después es que, como
comienzo a ver quién tiene la culpa de lo que me está pasando. We then try to find who's at fault for my situation. Los discípulos dijeron, se empezaron a discutir entre sí porque no entendían lo que Jesús estaba hablando. They began discussing amongst themselves because they didn't understand what Jesus was saying. Así somos tú y yo. And that's how we are. Comenzamos a discutir, comenzamos a hablar y a decirnos cosas We begin to argue back and forth sin entender lo que está ocurriendo por detrás de esa discusión. without knowing what's actually going on in that discussion. Sin entender que no recordar que nuestra lucha no es contra una persona. If we don't recognize that our fight is not with one person, ¿A quién le he hecho la culpa? who do I blame? Esa es una pregunta que tú y yo deberíamos hacernos a cada rato. ¿Quién tú le estás echando la culpa de mis problemas? That's a question we need to ask ourselves sometimes. ¿A quién le estoy echando yo la culpa de que no avanzo en el evangelio? Who am I blaming that I'm not advancing? ¿A quién le estoy yo echando la culpa de que no prospero o que las cosas no se me dan? Who am I blaming because for my lack of prosperity or whatnot? Los cristianos tenemos que tener. Dios nos da la capacidad de tener discernimiento espiritual. We need to be able to have spiritual discernment. Lo tercero que podemos ver en esta historia The third thing that we can see es que un cristiano distraído no logra ver los ataques del diablo. a Christian that's distracted doesn't let you see, you can't see. Es interesante que Jesús nos dice tengan cuidado con los fariseos y saduceos. It's interesting that Jesus doesn't say beware of the Pharisees and Sadducees. Jesús dice tengan cuidado con la levadura. He says be aware of the yeast. Y en esa enseñanza los discípulos se dan cuenta después lo que Jesús estaba queriendo decir. La levadura representa la enseñanza falsa de los fariseos. It was only later that the disciples realized that yeast wasn't the bread, but the false teachings. Es decir, Jesús está diciendo, tengan cuidado porque la enseñanza de los fariseos es como la levadura. They realized that the teachings of the Sadducees and Pharisees are like yeast. Una poca porción de falsa enseñanza que ustedes reciban por los fariseos puede contaminar toda mi enseñanza. One little bit of teaching that you receive from the Pharisees and Sadducees can corrupt my teaching. Pero si leemos también Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 3, But when we read Luke chapter 12, verse 1 and 3, dice el evangelista Lucas, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos otros se apropiaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. it says, meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling one on another, Jesus began to speak first to his disciples, saying, be on your guard against the yeast of Pharisees, which is hypocrisy. Y esto es súper interesante. That's super interesting. Ten cuidado con esas personas que dicen vivir una vida que no están viviendo. Beware of the people that say live one way but aren't actually living that way. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. And that's not me saying it, it's Jesus. Ten cuidado con esa gente que dice vivir una vida santa y que está todo el tiempo reclamando, que está todo el tiempo exigiendo algo que no puede vivir. Be aware of the people that are always proclaiming and always saying, hey, do this, do that, when they aren't living that way. Ten cuidado con esa enseñanza, porque esa enseñanza puede contaminar tu corazón y lo que enseña la palabra del Señor. Be aware of that teaching because that teaching can corrupt what the Word of God says. Los fariseos y saduceos son religiosos habilidosos que tratan de imponer sus enseñanzas a los de poco entendimiento y estas personas sueltan veneno por la boca. The Pharisees and Sadducees are skilled religious people who try to impose their teachings to those with little understanding. They release venom from their mouths. En otras palabras, ten cuidado con la gente falsa. In other words, be aware of false teachers. Porque las personas que son falsas pueden contaminar lo que Dios está haciendo. Because false people could be the ones contaminating the image of God. Pero para poder comprender o para poder saber quién es falso, no necesitas tener discernimiento. But in order to know who is the false teacher, the false person, you need that spiritual discernment. No todo el que se te acerca viene con una buena intención. Not everyone who approaches you is coming with good intentions. No todo el mundo viene con el deseo de ayudarte sinceramente. Not everyone is coming towards you to help you sincerely. Y como cristianos necesitamos comprender esto.
And as Christians, we need to understand this. Porque es imposible que Dios pueda poner algo en tu corazón para que hagas si no tienes discernimiento de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Is how will you be able to know what God is putting in your heart if you can't discern what's going around you? El peor, pudiéramos decir, lo peor que le pueden decir a un cristiano es que es fariseo. The worst thing that a Christian is told is that you're a Pharisee. Pero la verdad es que hay cristianos que son fariseos. But the reality is that there are Christians who are. Hay cristianos que simplemente están en la iglesia para querer tener lo que Dios quiere hacer. There are just some people that come to church that say they're Christian and they're just there to make appearances. Hay personas que están simplemente en la iglesia para poner, como he dicho en otras ocasiones, para simplemente fijarse en el punto negro del papel blanco. Some people just show up to the church just to point out the black dot on the white piece of paper. Entonces, cuando tú estás queriendo hacer la obra del Señor, simplemente tienes que tener cuidado con las personas que te hablan y saber discernir cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo viene de parte del enemigo. You need to, whenever you're serving here, you need to be able to discern what is from God and what is not. En pocas palabras, necesitamos como iglesia tener discernimiento, no porque estamos buscando quién es el malo, con la buena no es el punto, sino que necesitamos discernimiento para ver dónde Dios está obrando y cuándo el enemigo se está levantando en contra de la iglesia o en contra de mi vida o en contra de la familia. We just need, as a church, to have the discernment to know not to push people away or know who's bad or who's not bad, but to be able to see what God's will is and push away what is the enemy's will. Por esta razón quiero unir un texto que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Es una oración que Pablo le hace a la iglesia, a los colosenses. My teaching here with a writing from Paul to the church of Colossae saying, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you have a life worth living of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Por esta razón, For this reason, Pablo, y es bien específico, la iglesia necesita discernimiento, sabiduría que viene del cielo. Tú y yo como cristianos en este tiempo que estamos viviendo, lo necesitamos desesperadamente. Paul states very clearly here that we need to be full of discernment, and in times like these, we need that desperately. No hay forma de poder agradar al Señor si no estamos viviendo una vida con sabiduría y viviendo una vida con propósito. There's no way we can please God if we don't continually ask for His wisdom and understanding. Necesitamos poder vivir vidas centradas en Cristo solamente, no vidas que estamos compartiendo con esas distracciones que nos están alejando de la voluntad del Señor. We need to live our lives fully for Christ and not have it 50-50 with the distractions of this world. Vamos a orar. Let's pray. Y si tú crees que Dios te ha hablado esta tarde, vamos a orar. Yo simplemente voy a... Si tú crees que Dios te ha hablado esta tarde y Dios te está diciendo necesitas despertar del letargo espiritual que estás viviendo. If you think that God has spoken to you today, Si tú crees que el Señor te está diciendo necesitas más sabiduría, más discernimiento para vivir la vida cristiana a la manera de Dios. if you feel like God is urging you to get more knowledge and understanding, Hoy es el momento que tú pares con todo ese entretenimiento y con todas esas distracciones que te están alejando del Señor. you need to know that you need to stop all those distractions that are pushing you away from Him. Hoy es el momento de poder pararte en fe sobre la roca y decir, Señor, solamente tú vas a ser mi fuente.
You need to be able to stand firm on the rock and say, God, you will be my foundation. Solamente tú vas a ser mi fuente de información. You will be my foundation of information. Solamente tú vas a ser mi fuente que va a llenar mi corazón con tu presencia. You will be the one that will fill my heart. El Señor quiere limpiar a su iglesia. God wants to clean his church. El Señor quiere limpiar mi vida de toda contaminación que está trayéndome dolor, quebranto. God wants to clean all the broken, the darkness, impurities in my heart. El Señor quiere que tú y yo vivamos para su gloria, solamente para su gloria. God wants us to live our life for his glory and only his glory. Padre, te doy muchas gracias. God, I give you many thanks. Y te ruego que And tú nos despiertes a ti. I urge you to wake us up, Father. Queremos vivir vidas despiertas, We want to live lives that are awake, no a nuestra sabiduría, not our own understanding, sino con tu discernimiento. with your discernment. Queremos vivir vidas consagradas a ti. We want to live lives just for you. Queremos, Señor, vivir vidas santas. We want to live holy lives. No queremos vivir con astucia. We don't want to live with No queremos vivir secretamente, con secretos, con cosas guardadas. we don't want to live with secrecy. Queremos vivir en la luz. We want to live in your light. Queremos que tu presencia derrita todo lo que está estorbando y contaminando mi corazón. We want your presence to purify all this darkness and corruption. Queremos más de ti. We want more of you. Queremos tu misión. We want your mission. Queremos saber a dónde vamos. We want to know where we're going. Todo aquello, Señor, que se ha levantado en mi vida Everyone that's gone against me, Father, con la intención de destruirme, with the intention to destroy me. hoy con la autoridad que tú me daste, hijo. Today, with the authority you give me as a son, Hoy, Señor, reprendemos todo aquello que el enemigo ha querido sembrar en mi corazón y que yo no veo como algo normal. today I rebuke all that corrupt enemy attack in my life. Trae sensibilidad, arrepentimiento a tu pueblo. Bring peace and forgiveness to your people. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Lord, fill us with the Holy Spirit. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. We want to worship you in spirit and truth. Ayúdanos, Señor. Help us, Father. Queremos ser el remanente de tu iglesia en este tiempo. We want to be the remnants of your church in this time. Queremos vivir solamente para tu gloria y poder, Señor, proclamar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no te conocen. We want to live for your glory and preach your word, Father. Despiértanos, Señor. Wake us up. No queremos estar dormidos, Señor. We do not want to be asleep anymore. Muéstranos, Señor. Show us, Father. Que tu Espíritu Santo traiga revelación especial a nuestros corazones. Ayúdanos a crecer en ti. That your Holy Spirit can reveal the life that we need, Father. Ayuda a quitar nuestros ojos del hombre y ponernos en ti solamente. Help us take away our eyes off of man and put them on you alone. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. We all ask this in the name of Jesus. Amén y amén.